Buenas tardes, compañeros estudiantes. Debido a los videos anteriores, hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con ciclo mientras dentro de un lenguaje de programación C#. El ciclo mientras tiene la potencialidad que para poder funcionar desconoce el número de iteraciones que se puedan dar. A diferencia del ciclo para, pues el ciclo para, como ustedes saben, aquí mientras arrancamos el ciclo para, siempre va a tener tres parámetros. Uno es un parámetro inicial, uno es un parámetro final y el tercero que sería un incremento, ¿cierto? Entonces, eso nos da la sensación de que el ciclo para, o nos dice que el ciclo para debe saber siempre dónde empieza y hasta dónde termina, a diferencia que el ciclo mientras. Voy a trabajar en modo consola para explicarlo. Entonces aquí digo, por ejemplo, ciclo mientras y haremos unos pequeños ejercicios. Creamos nuestro proyecto y continúo diciendo lo que, pues donde venía, que el ciclo mientras es una sentencia que se utiliza mucho, sobre todo en extracción de archivos desde base de datos. Por ejemplo, todo ejemplo que uno ve en internet o que uno ve, por ejemplo, de cualquier programador, siempre para consultar, hacer una consulta a una base de datos, utiliza siempre para obtener los registros de esa tabla, utiliza siempre un ciclo mientras. Claro, no es una camisa de fuerza, pero es muy fácil debido a que con el ciclo mientras podemos hacer una pregunta que mientras algo esté leyendo, por favor sigue capturando. Bueno, sin más palabras y sin más que decir, vamos a la explicación. Bueno, el ciclo mientras, su estructura es while, paréntesis, paréntesis, abre la llave y cerró la llave. Esto que está aquí, dentro de llave debemos colocar una pregunta. Por ejemplo, x es mayor que 9. Obviamente la variable aquí no está creada, por eso no muestra otro. Pero para hacer un ejemplo más claro, por ejemplo, y es como podemos utilizarlo, voy a crear una variable switch, una variable int switch, que para tener algo contextual es como el interruptor de prender y apagar un foco, y lo voy a inicializar en 1, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, miren, si switch es igual a 1, entonces va a repetir. Por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente aquí, miren, console .writeLine, y aquí, por ejemplo, digite un nombre, y aquí almacenaríamos que nuestro nombre, por ejemplo, diríamos aquí, por ejemplo, a una variable que llamaría, por ejemplo, o simplemente le digo aquí console .readline, leer la línea. Y eso, si nosotros lo ejecutamos, va a ejecutarse una y infinitas veces, porque siempre el switch va a ser igual a ¿qué? A 1. Ahora, nosotros podemos hacer una pregunta también cuando desconocemos el parámetro. Por ejemplo, vamos a ver aquí, digite nombre, mire 1, y siempre va a pedir el nombre, porque nunca nos va a dar la opción de cambiar la variable, que es una de las potencializaciones que tiene este ciclo. Ahora, si nosotros hacemos un ciclo, por ejemplo, mientras decimos así, hacer un algoritmo que lea una variable nombre en él, y lo voy a inicializar, por ejemplo, así, Juan, Juan. Juan, y podemos decir aquí mientras n sea diferente de Juan, mientras n sea igual a Juan, sea diferente de Juan, va a hacerlo, pero n ya es igual a ¿qué? A Juan, por lo tanto él no va a entrar. Ahora puedo colocarlo vacío y digo, si n es diferente de Juan,
lo voy a leer. Entonces aquí digo a n le voy a asignar lo que viene por ahí. Es decir, cuando n digiten un nombre que sea igual a Juan, deja de funcionar. Hagamos la prueba. Por ejemplo, podemos digitar Isaías, María, Andrés, pero si colocamos Juan, él debe pararse. ¿Sí ven? Ya no lo va a pedir más. Es decir, va a desconocer el número de iteraciones, pero nosotros podemos controlarlo. Ahora, un ejemplo claro, ya que estamos trabajando con vectores, sería, por ejemplo, hacer un algoritmo, escúchelo bien, hacer un algoritmo que lea una cantidad indeterminada de nombres. Y decimos así, los almacene ¿hasta dónde? Hasta donde el cliente desee. Bueno, para eso yo voy a crear entonces una variable int switch y la voy a inicializar en 1. ¿Sí ven? Y voy a preguntar aquí, mientras switch sea igual a 1, va a hacer eso. Entonces yo voy a crear también un vector. Un vector, como voy a capturar nombre, voy a capturar el vector y voy a decir, por ejemplo, primero string es un vector, ¿cierto? Y lo voy a llamar así, nombre new string. Recuerden que los vectores se tienen que declarar y aquí lo estamos creando porque debemos llamarle un tamaño. Como vamos a capturar una cantidad de nombres indeterminados, imagínense que nos vamos a cansar, vamos a crear por ejemplo 1000 nombres, lo máximo que podemos almacenar 1000 nombres, pero es indeterminado al punto de que no vamos a poner los 1000, sino que de 1 a 1000 vamos a correr un valor, solo porque el vector nos lo permite así. Pero si estuviéramos almacenando datos en un registro, en una base de datos, ya ahí sí sería otra cosa diferente. Entonces, no quiere decir que vamos a almacenar 1000 registros, sino que vamos a almacenar un número indeterminado. Obviamente que nos vamos a cansar antes de los 1000. Y vamos a decir lo siguiente. Escribir. Escribimos aquí, write line, escribo en la línea y le digo, digite un nombre por un nombre, dejémoslo así, demos la cordialidad y le vamos a decir entonces nombre en posición de quién, no sabemos, ¿cierto? Entonces vamos a crear también una variable aquí, int i, y la vamos a inicializar aquí en 0. Recuerden que los vectores siempre tienen su límite inferior que 0, es decir, esto va de 0 a 999, entonces lo voy a almacenar aquí en la posición de i y le voy a asignar lo que viene de la línea. ¿Listo? Ya capturé la información. Ahora, simplemente me tocaría decir, bueno, señor, ahí por favor me lo incrementa de en i más 1, es decir, para que lo almacene en la siguiente posición. Si nosotros hacemos esto de esta forma, miren, Juan ya almacenó en la posición 0, Pedro almacenó en la posición 1, María almacenó en la posición 2, y así sucesivamente tendríamos que llegar hasta la posición 99. Pero lo que nosotros buscamos es que sea indeterminado. Entonces simplemente le voy a decir así, antes de incrementar, y le voy a decir, miren, escribir, o vamos a limpiar la pantalla, console. ¿Cómo que se limpia la pantalla aquí? Console.clear. Así que limpiamos la pantalla. Limpiamos la pantalla y la sensación que daría sería esta, para que lo vean ver. Isaías, digite nombre, si ven, va borrando lo que vamos escribiendo. Ahora voy a decir lo siguiente, console.writeLine, y le digo lo siguiente, le voy a mandar un mensaje lo siguiente: desea registrar otro usuario o nombre, y le digo, miren, opción 1 es que me diga, si escriben 1 es sí, y por ejemplo si escribe 0 es que no. ¿Listo? O cualquier tecla igual diferente de 1 va enseguida, se va a reventar. Entonces le decimos que a switch le voy a asignar quién, lo que viene de donde, de console.readLine, y de esta forma ya tenemos nuestro vector. ¿Sí lo ven? Entonces miren lo siguiente, me dice que no se puede convertir, es claro, ¿cierto? Porque esto es una variable de tipo entero y lo que estamos capturando aquí es un texto. Obviamente debemos convertirlo a string, a texto. Entonces decimos convert
punto to int, un int de 16 bits, que ya tuve la oportunidad de explicar que es un int de 16 bits. Eso es un int que se puede almacenar en 2 bytes. Y el número máximo, si un número máximo que se puede almacenar un bit es 255, en 2 bytes, ¿cuál sería el número máximo? Creo que es 65.000, no, mucho más. Ahí miramos después. Le decimos, miren, digita un nombre, Juan, desea registrar otro usuario, sí o 0, 1. Digita un nombre, Pedro, desea registrar otro usuario, sí. María, desea registrar otro usuario, le coloco 0 y ya no me va a pedir más nada. De esta forma vemos la potencialización o la potencialidad que tiene el ciclo que, mientras, pues a través de una pregunta que nos permita controlar, nosotros podemos automáticamente cambiarle su valor con una simple pregunta dentro de una de sus iteraciones, perdón. Si nosotros lo que queremos verle es leer, entonces ya aquí nos tocaría, sería por ejemplo con un ciclo mientras, también podemos hacerlo, pero en este caso para poder visualizar el uso más sencillo es el del ciclo para, porque nosotros podemos decir aquí, primero vamos a limpiar la pantalla, por ejemplo, punto clear, y ahora si voy aquí a leer el vector que se ha almacenado, entonces digo for para una variable, por ejemplo, x que comienza en 0 hasta x menor que ¿quién? Menor que y. Recuerden que y siempre termina con una iteración de más, pero y de 0 hasta menor que ¿quién? Que y. X más más. Recuerden que y es la variable que tenemos acá y que se incrementa en cada iteración del ciclo mientras. Entonces, como ya sabemos que va desde 0 hasta menor que el ciclo mientras, hasta menor que y, entonces simplemente le decimos aquí, miren, escríbeme entonces quién es vector nombre en posición de quién, de x. Y ahí, de esa forma terminamos nuestra explicación de lo que es el ciclo mientras y la diferencia que tiene con el ciclo para. Por ejemplo, Isaías, sí. María, sí. Sí. Pedro, sí. Andrés, sí. Carlos, sí. Juan, no. Entonces quiere decir que me demos también Isaías, María, Pedro, Andrés, Carlos, Juan. Bueno, entonces como ejercicio para ustedes, estudiantes, deben hacer un algoritmo que lea lo siguiente, miren. Una cantidad indeterminada de nombres de sexo y de edad. Es decir, van a preguntar por el nombre, el sexo y la edad y le van a almacenar sea en un vector o sea en una matriz. En este caso, si son un vector, deben crear 3 vectores, uno para nombre, uno para edad y uno para sexo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Al finalizar me debe mostrar la lista de todos los nombres con su respectiva edad y con su respectivo sexo y me debe visualizar el promedio de las edades de todos los usuarios que se registraron. ¿Ok? Espero que el video les sirva, espero que me excusen por no haber ido hoy a la sesión de hoy, pero mi compañero me está colaborando, les agradezco y nos vemos el próximo viernes con el ejercicio hecho. Listo. Pónganse pila, practiquen y sobre todo no dejen de insistir en lo que es el algoritmo, en lo que es la programación, porque esto es lo que realmente lo da es la perseverancia sobre él. Esfuércense para que realmente lograrán cumplir los objetivos.